Galler. La idea o la visión de un científico que puede separar la parte teológica de la parte científica, pues es más contemporánea, es más reciente. O sea, como mencionas, pues Newton mismo y más hacia atrás, en realidad daban un paso hacia incrementar su conocimiento científico, y ya cuando daban ese paso, de todos modos regresaban y veían hacia atrás y lo trataban de encuadrar en su visión, digamos, religiosa del mundo, ¿no? Pero en su cosmogonía, pero gradualmente eso fue cambiando, pero pues genuinamente incluso personajes como Einstein, la misma gente le atribuye no solamente frases que nunca dijo en internet, sino cuando le preguntaban así que si creía en Dios, y que de pronto te encuentras un texto así en Facebook de 100 palabras de por qué el Dios de Spinoza, bla, 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 y no sé qué. En realidad nada más es una manera de no entender el contexto de aquella época. Y básicamente, o sea, hay incluso, pues digamos, un cierto debate en ese aspecto, pero para la época de Einstein hacia más adelante, pues ya hay un desacoplamiento prácticamente total, ¿no? De tener por una parte una cosmogonía, y por otra parte, pues ya tener una cosmología, ¿no? También el hecho mismo de generar una cosmología como el estudio del cosmos, pues ha sido bastante reciente, porque hasta hace mucho pues solamente se podían formular hipótesis de cómo es que evolucionaba, o si es que evolucionaba el mismo universo, y no fue hasta pues básicamente la gente hacia atrás en el tiempo fue que esto cambió, ¿no? Gracias a las mediciones. Ese fue un gran cambio también, ¿no? Tener los instrumentos para medir y observar la realidad desde otra perspectiva, que no sea nada más como los sentidos humanos. Porque cuando Nietzsche dice que matamos a Dios, en realidad fue más bien como un suicidio, ¿no? Si la misma fe cristiana te dice que yo soy la verdad y yo soy la vida, y la verdad es un principio divino que tienes que seguir, entonces todos estos devotos cristianos como Copérnico y como Galileo, ayudados de estos nuevos instrumentos de observación y de medición, pues iban a perseguir la verdad hasta sus últimas consecuencias, aun si significaba pues quitarle su lugar a la humanidad como centro del universo, aun si significaba contradecir a la iglesia. Hay un tema ahí loco que ya más o menos hablaba Marco. Saludos, Marco, saludos. Saludo a la concurrencia, ¿cómo están, amigos? Saludos. Estaba súper interesado ahí escuchándolos. Y es acerca del contexto de la época. El contexto de la época nos revela, dentro del primer paradigma de ciencia, que es como la ciencia natural o la filosofía natural, hacia el segundo paradigma de la ciencia, ya es como metódica, a partir del método científico, podemos entender como una de las principales diferencias, a mi parecer, es que los primeros científicos filósofos naturalistas, los místicos filósofos, los místicos científicos, los griegos, los babilónicos, hacían filosofía integral y hacían teorías de la naturaleza muy integrales. Por ejemplo, Platón o Pitágoras, cuando intentaban explicar un fenómeno, intentaban después hacer corolarios que explicaran toda la naturaleza a partir de su sistema filosófico. Por ejemplo, la filosofía de Parménides, que hablando acerca de los 4 elementos, o todos los filósofos del movimiento, o sea, no solamente se explican como el origen de la cosa o el origen de la materia, sino que a partir de eso tienen que explicar el origen del movimiento, por ejemplo. O sea, sí, está bien, el mundo está hecho de agua. Entonces, ¿por qué hay movimiento? Pues porque pensar que se dedica a explicar fenómenos y llegar como a la verdad a través del método de un fenómeno y dejarlo suelto como una verdad que después a ver si se puede o no se puede ir encauzando o se puede ir relacionando con el sistema filosófico. O sea, cuando... Sí, pues pensando como en el Dios de Spinoza, pues Spinoza está intentando entender el origen de las ideas y después pues ya ahí se detuvo y no quiso decir que es más que Dios el origen de esas ideas, sin ir más allá como lo habría hecho un Platón o como lo habría hecho un Aristóteles, ¿no? O sea, lo único que
a llegar es que no por estar haciendo investigación científica son unos revolucionarios sociales. Déjenme revisar esto. O sea, su objetivo no es hacer la revolución social, es derrocar a la iglesia o cambiar las instituciones. El objetivo a veces del científico es encontrar un conocimiento y solo eso. Bueno, ahora que mencionas la parte de los filósofos antiguos, pues justamente así como lo mencionas, pues se preguntaban ¿por qué sucede que las cosas se mueven? ¿Por qué sucede que las cosas se extienden? ¿Por qué sucede? Y siempre se preguntaban ¿por qué? Entonces tuvo que haber un cambio gradual, no solamente en ingresar o integrar a la metodología, el método científico, sino en hacer un cambio de pregunta. Entonces, en el momento en que los antiguos filósofos y científicos estaban mezclados, cambiaron la pregunta. En lugar de hacer un ¿por qué?, pasaron a preguntarse ¿cómo? Entonces, uno podía decir ¿por qué los planetas se mueven como lo hacen?, ¿no? Entonces entraban este tipo de explicaciones que genuinamente era así, ¿no? Se imaginaban algún tipo de seres que detrás de los planetas se encargaban de empujar los planetas y que estos seres pues eran los que sabían exactamente qué trayectoria tenían que moverse exactamente, y básicamente siempre la pregunta seguía consistentemente siendo ¿por qué? En el momento en que la gente dijo, a ver, pero si nosotros empezamos a preguntar ¿por qué? Y te doy una respuesta que no está fundamentada en nada más que en lo que yo creo, vas a seguir a esa otra pregunta de, bueno, pero ¿por qué crees que eso es así? Y a esa misma respuesta, otra de, ¿y por qué crees que eso es así? Y nunca se llegaría a nada, ¿no? Uh-huh. Cuando la gente empieza a preguntar, a ver, dejémonos por un momento de preguntar ¿por qué se mueven los objetos? Uh-huh. Limitémonos, aparentemente, una limitación aparente, a describir cómo se mueven los objetos. No me voy a preguntar por qué en este momento, solo quiero saber cómo. Y fue que empezaron a decir, bueno, vamos a medir la trayectoria de los planetas, vamos a utilizar las matemáticas que conocemos y vamos a tener que no incurrir en creer las cosas que creemos sean ciertas nada más porque las queremos, ¿no? Entonces había modelos en donde efectivamente se consideraba que la Tierra era el centro del universo, o al menos del sistema solar, y simplemente esa hipótesis no cuadraba con las observaciones. Fue hasta que se hicieron los cálculos pertinentes, porque pusieron un modelo distinto en donde básicamente las trayectorias pues no eran circunferencias perfectas, ¿no? Porque todo el mundo estaba obsesionado, sin dudar a dudas, pues por esta visión de, digamos, divinidad, ¿no? De que todo aparentemente tenía que ser perfecto, porque si había sido creado por un ser perfecto, pues su creación también lo tenía que ser, ¿no? Entonces esa era una gran limitación. Cuando se cambian eso de decir, bueno, no puedo explicar cómo se mueven los planetas y sigo yo creyendo en esos principios que no tienen ningún fundamento, no puedo responder. Cambio la pregunta a cómo se mueven los planetas y voy a aceptar cualquier hipótesis que logre predecir las observaciones. Y es así como a prueba de hacer este cambio de pregunta y ver que efectivamente podía hacer las predicciones, que cambió esa mentalidad y decir, a ver, yo como científico te voy a decir cómo es que crecen las bacterias, ¿no? Cómo se mueven los planetas, cómo se producen las partículas, cómo, y siempre la pregunta es cómo, ¿no? Y eventualmente ya cuando oye, pero ¿por qué es así? Pues eso ya es filosofía, ¿no? De hecho, aquí mencionaré una anécdota en alguna de las conferencias de Richard Feynman, el físico, mencionaba que siempre le preguntaban eso, ¿no? De, oye, pero es que ¿por qué la mecánica cuántica es así, no? Y les respondía no el por qué, sino que el cómo es que funcionaba la mecánica cuántica, uh-huh. Y siempre decía, no, ¿sabes qué? No, o sea, no me convence, como que no, yo siento que eso no, ¿no? Y Richard Feynman siempre decía, bueno, o sea, no puedo hacer mucho por ti, o sea, si la forma en la que funciona la naturaleza no es psicológicamente placentera para ti o filosóficamente aceptable para ti, pues vete a otro universo donde las leyes sean más simples, donde sean filosóficamente placenteras, ¿no? Donde tú puedas existir, pero eso no va a cambiar cómo es la realidad. Entonces, un físico moderno pues entiende que independientemente de que no se suscriba a una filosofía particular, no estamos respondiendo el por qué,
de la naturaleza, estamos respondiendo los cómo de la naturaleza. Pensaba que esto que comenta Marco acerca de lo placentero del conocimiento es una de las cuestiones más interesantes de lo que podríamos definir ahora como ciencia, y es como una disciplina que trasciende al individuo y además dentro del mismo individuo genera una necesidad de trascenderse a sí mismo, de dejarse de lado y dejar de lado sus deseos de un mundo como uno lo desea por la pura verdad, para encontrar la verdad. Pienso en todas las hipótesis, ¿no?, que descartó el pobre Kepler cuando estaba intentando hacer sus modelos geométricos del universo y nomás no daba y no encontraba con esa circunferencia perfecta hasta que empezó a modificarla, ¿no? Sí, justamente, ¿no? En este sentido, lo de efectivamente, hablo desde una perspectiva de un placer filosófico, ¿no? No necesariamente biológico, porque de hecho podemos argumentar lo contrario, que el hecho de conocer es un placer que está conectado de alguna manera a nuestra historia evolutiva, y biológicamente, digamos, el placer de conocer, el placer de poder ser la causa de las circunstancias que nos rodean, es lo que en principio puede continuar o que ha continuado que el ser humano explore su entorno, explore el universo, ¿no? Entonces la distinción entre que algo sea filosóficamente placentero, de decir yo solamente quiero círculos perfectos, a distinguir el placer de decir por fin logré entender cómo es que son las trayectorias, y no importa que no sean círculos perfectos, o sea, lo que importa es que logré entender algo que previamente había asumido que simplemente tenía un origen divino y que era imposible de entender, ¿no? Imposible de describir. Entonces, a partir de ese momento, pues, es toda una corriente determinista que eventualmente llegaremos a ese punto, ¿no?, que fue opacada o puesta en cuestión con el surgimiento tanto de la relatividad como la mecánica cuántica, ¿no? Pero durante todo ese periodo las personas, los científicos tenían la posibilidad de decir, pues sabes qué, yo ya tengo estas leyes del universo y yo sé que estoy resolviendo mis cálculos a mano y yo sé que todavía no existen estos dispositivos en el futuro que se van a llamar computadoras con los que vamos a ver videos de gatos en internet, pero si yo tuviera una computadora así, yo podría plasmar esas ecuaciones, resolverlas, y en principio yo te podría decir todo el pasado y el futuro del universo, ¿no? Eso era la visión determinista de aquel momento, ¿no? Y muchos científicos pues murieron con esa visión, ¿no? Y fue hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, que pues tanto por la relatividad como la cuántica, que eventualmente llegaremos ahí, pero no hay que mezclar todavía para no hacerlo innecesariamente complicado, que ahora esa visión determinista luchaba entre las visiones no deterministas.